Me llamo Liv y vivo en un pequeño pueblo costero. Cada mañana comienza de la misma manera. Preparo café, pongo el desayuno para mi esposo David y él se sienta frente a mí, concentrado en la pantalla de su computadora. Hoy no fue diferente. David, como siempre, dijo que tenía poco tiempo antes de una reunión importante. Sus palabras son una formalidad vacía que ya no tiene sentido. Lo miro mientras se va, cerrando la puerta detrás de él, y me quedo sola en nuestra casa demasiado grande. Mis días se han vuelto insípidos, extendidos en una interminable sensación de nada. Después de que David se va, paso a la sala. La habitación espaciosa, bañada en luz matutina, me parece fría. En las paredes cuelgan fotos de tiempos en los que nos sonreíamos el uno al otro, no por cortesía, sino sinceramente, pero ahora esas fotos son solo fragmentos polvorientos del pasado. Paso un dedo por el marco de una de las fotos, sintiendo cómo la amargura se derrama en mi pecho. A veces pienso, ¿cómo fue que mi vida se convirtió en rutina? Porque alguna vez todo fue diferente. Yo estaba viva, apasionada, incluso feliz. Me encantaba pintar, perderme en los colores, creando cuadros que hablaban por mí más que cualquier palabra. Pero ahora los lienzos están guardados en el trastero, los pinceles cubiertos de polvo y las pinturas probablemente ya se hayan secado. Abro el armario, saco una taza de la vitrina de cristal. Sus bordes están ligeramente astillados, pero es mi taza favorita, un recuerdo de cuando comenzaba a dedicarme al arte. Coloco café en el turco, observo cómo hierve lentamente y de repente me doy cuenta de que estoy mirando este proceso como si fuera el único movimiento en mi vida. El café está listo, pero no siento alegría por su aroma. Simplemente me siento a la mesa y lo bebo en silencio. Después del desayuno, decido ordenar el trastero. Abro la puerta y veo cajas apiladas de manera desordenada. En una de ellas dice cuadros. Me detengo. El cartón polvoriento parece llamarme a abrirlo, pero tengo miedo. Miedo de lo que pueda ver. Mis sueños no cumplidos, mis deseos perdidos. Me giro y cierro la puerta rápidamente. La casa está en silencio, demasiado silencio. No enciendo la televisión, no necesito voces ajenas para llenar el vacío. En su lugar, camino de una habitación a otra, escuchando el crujir de las tablas del suelo bajo mis pies. Este silencio me oprime, pero también hay algo atractivo en él. Es como si desnudar mis pensamientos me obligara a hacerme preguntas de las que he huido durante mucho tiempo. Al mediodía decido salir al jardín. Nuestro pequeño terreno detrás de la casa solía ser mi lugar de poder. Allí crecían flores brillantes que cultivaba con cariño, pero ahora todo está cubierto de maleza. Me siento en un banco de madera viejo, cuya pintura se ha pelado, y miro el arbusto de rosas marchito. En este abandono veo el reflejo de mí misma. El viento juega con mi cabello, trayendo consigo el olor salado del mar. Pero ni siquiera eso me alegra. Siento cómo dentro de mí se acumula cada vez más la sensación de vacío. Ya no queda nada en mi vida que me encienda, nada que me haga sentir viva. Vuelvo a la casa, pongo a hervir la tetera y me sumo nuevamente a mis pensamientos. Hoy es un día igual que ayer y no puedo deshacerme de la sensación de que mañana será igual. ¿Cuánto durará esto? ¿Y si me quedo aquí, en esta casa, en este estado, donde todo está detenido? Por la noche me siento en la sala, abrazándome a mí misma, tratando de entrar en calor, aunque no hace frío en la habitación. Pienso en lo que pasaría si finalmente saco esos cuadros del trastero. ¿Qué pasaría si intento pintar de nuevo? Pero esa idea me parece demasiado atrevida, porque eso significaría sacudir mi mundo,
despertar algo en mí que ha estado dormido durante mucho tiempo y me he acostumbrado tanto a mi tranquila existencia que el cambio me asusta. La luna se eleva alta en el horizonte y yo sigo sentada en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj. El día de hoy terminó igual que todos los demás, pero dentro de mí comienza a nacer una chispa débil, el deseo de cambiar algo. No sé de dónde vino, ni estoy segura de si podré mantenerla, pero esa chispa es el primer paso para despertar de un largo sueño. En el malecón por la tarde flotaba el olor del mar, mezclado con el aroma de almendras tostadas provenientes de los puestos cercanos. Decidí dar un paseo para alejarme, aunque fuera por un momento, del vacío que se había instalado dentro de mí. Las luces de la ciudad se reflejaban suavemente en el agua, creando una ilusión de tranquilidad que tanto me faltaba. Caminaba junto al agua, perdida en mis pensamientos, cuando vi a un hombre apoyado en la barandilla. Estaba mirando el horizonte como si tratara de leer algo importante en las olas brillantes. Su figura me resultaba dolorosamente familiar, pero no lograba recordar dónde lo había visto antes. Teuté 1. Cuando me acerqué, él se dio la vuelta. Mi corazón se detuvo. Era Finn. Finn, mi amigo de la infancia, ese mismo chico con el que corríamos por la playa, construíamos castillos de arena y soñábamos con grandes logros. Liv, su voz sonó algo ronca, como si él mismo no creyera lo que veía. ¿Eres tú de verdad? Sus ojos brillaban y esa misma sonrisa sincera que recordaba de la infancia iluminó su rostro. Sentí como una ola de recuerdos cálidos me envolvía y sonreí en respuesta. «Finn, ¿has vuelto?», le pregunté, aún sin creer lo que veía. Él se rió y ese sonido era tan familiar como si no hubiera pasado ni un día desde la última vez que nos vimos. He vuelto, aunque para ser honesto, no pensaba que volverías a estar aquí, confesó. ¿Y tú? ¿Sigues aquí, en este pueblo?, asentí, sintiendo una ligera tristeza en su pregunta. Finn siempre soñó con algo más, con viajes, con conocer el mundo. Y yo me quedé, atrapada en una vida tranquila y segura que cada vez más me parecía una trampa. Empezamos a conversar, primero con cautela, como si estuviéramos probando si aún existían esos lazos que nos unían en el pasado. Resultó que no solo seguían ahí, sino que se habían fortalecido. Finn me contó sobre sus aventuras. Había recorrido medio mundo. Vivió en una pequeña isla en Grecia, trabajó como instructor de buceo en Australia y filmó documentales sobre la naturaleza. Su vida sonaba como un cuento, lleno de colores brillantes y movimiento. ¿Y tú?, me preguntó, mirándome con esos ojos penetrantes. ¿Cómo vives ahora? Me quedé callada sin saber qué responder, cómo contarle que mi vida es una sucesión de días monótonos, que me siento como un pájaro perdido en una jaula. Pero Finn, al parecer, lo entendió todo sin necesidad de palabras. Siempre soñaste con ser artista, me recordó, su voz se suavizó. ¿Sigues pintando? A veces, confesé, pero no como antes. Él me miró con comprensión, pero sin pena. Fue extraño, pero en lugar de lástima, sentí cómo su energía me llenaba de calidez. Liv, ¿y si seguimos caminando?, propuso, señalando el sendero que llevaba al viejo faro. Caminamos a lo largo de la orilla, conversando sobre todo y nada. Me sorprendí dándome cuenta de que, junto a Finn, volvía a sentirme viva. Recordamos nuestra infancia, cómo construíamos refugios con ramas, corríamos para escapar de las gaviotas que trataban de robar nuestros bocadillos y cómo soñábamos con escapar de este pueblo hacia países lejanos. Finn se rió cuando recordó cómo una vez decidí que podría cruzar el océano en un colchón inflable.
Entonces me convenciste de que era una idea genial, dijo moviendo la cabeza en broma. Y yo, tonto, casi me ahogo tratando de alcanzarte. Nos reímos juntos y fue la primera risa sincera que me permití en meses. Finn volvió a ser para mí ese amigo con el que podía ser yo misma. Cuando llegamos al faro, Finn de repente se detuvo y me miró. En su mirada había una ligera tristeza. «Has cambiado, Liv», dijo, «pero veo en ti a la misma chica que soñaba con pintar este mundo. No dejes que eso se apague, ¿vale?». Esas palabras me atravesaron el alma. No supe qué decir, así que simplemente asentí. Nos despedimos junto al faro y yo me dirigí a casa con la sensación de que esa tarde algo había cambiado en mí. Finn había regresado a mi vida, recordándome quién fui y quién, tal vez, todavía podría llegar a ser. La mañana siguiente estuvo despejada, con una suave luz solar reflejándose en la calma superficie del agua. Aún tenía una extraña sensación después del encuentro con Finn de la noche anterior. Parecía que me había transportado al pasado, pero al mismo tiempo me había obligado a mirar de frente mi presente. Apenas terminé mi café de la mañana, llegó un mensaje al teléfono. «Nos vemos en el muelle a las 10. Tengo una idea». Era Finn. No dudé mucho, como si alguien dentro de mí ya hubiera tomado esa decisión por mí. Me puse una camisa ligera y unos jeans desgastados y me dirigí hacia el muelle. Cuando llegué, Finn ya me esperaba de pie junto al timón de un viejo bote de madera. El bote parecía haber pasado por todas las tormentas de esta costa, pero aún mantenía su flotabilidad. «Buenos días, capitán», saludé en tono juguetón. «Buenos», respondió él sonriendo. «Hoy es un día perfecto para una pequeña aventura». Me ayudó a subir al bote y pronto estábamos navegando a lo largo de la costa. El suave chapoteo de las olas, los gritos de las gaviotas y la fresca brisa marina nos envolvían. Parecía que todo el resto del mundo había quedado atrás. Finn estuvo callado por un rato, concentrado en el manejo del bote, hasta que salimos de la bahía. Allí, lejos del bullicio, de repente dijo: «Te ves cansada, Liv». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Nadie, ni siquiera David, me lo había dicho antes. «¿Cansada?», respondí, tratando de esconder la inesperada ofensa. «¿Cansada de qué?». Él encogió los hombros, pero en su mirada había algo de preocupación. «De la vida, tal vez, de la rutina, no sé, no eres la misma que recuerdo». Me giré mirando al horizonte y sentí cómo comenzaba a crecer en mi pecho una sensación desagradable. Sus palabras me afectaron, pero no porque estuviera equivocado, sino porque en el fondo sabía que tenía razón. «Llevo una vida normal, Finn», respondí, tratando de que mi voz sonara tranquila. «Tengo una casa, trabajo, un esposo, es una vida normal». Él se rió, pero en su risa no había burla. «Normal, sí, pero no para ti, Liv. Siempre soñaste con algo más. Recuerdo cómo decías que no querías solo existir». Esas palabras golpearon mi corazón. Realmente había soñado con mucho. De niña, Finn y yo siempre hacíamos planes. Ser artistas, exploradores, lo que fuera, con tal de no perdernos en la gris rutina diaria. Y ahora yo era exactamente lo que prometí que nunca sería. Finn sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y me lo extendió. «Mira». Abrí el cuaderno y vi dibujos, paisajes a acuarela hechos con una mano firme. Eran vistas de diferentes lugares: costas rocosas, campos coloridos, bosques densos. «¿Esto es tuyo?», le pregunté sorprendida. «Sí», asintió él. «Siempre me gustó dibujar, pero nunca pensé que podría hacerlo. Hasta que un día decidí intentarlo. Miraba los dibujos y en mi pecho crecía una extraña sensación.
una mezcla de admiración y envidia. Finn había hecho lo que yo alguna vez quise, pero no me atreví a hacer. «Podrías hacerlo mejor», dijo él en voz baja, como si leyera mis pensamientos. Yo me reí tratando de ocultar mi confusión. «Finn, ya hace mucho que no dibujo. Es una tontería». «¿Por qué?», preguntó él, mirándome directamente a los ojos. No supe qué responder. La mera idea de volver a tomar los pinceles me parecía absurda. Mi vida ahora estaba tan alejada del arte. Todo lo que una vez amé me parecía algo lejano, casi ajeno. El bote dio un ligero vaivén y Finn volvió al timón. «¿Sabes?», dijo después de un minuto de silencio. «No regresé aquí solo por casualidad. Necesitaba sentir algo real, algo que perdí mientras estuve lejos». Esas palabras resonaron dentro de mí. Recordé cómo solía ver el mundo a través de sus ojos, abierto, audaz, sin miedo a lo desconocido. Y ahora apenas podía mirar al espejo sin sentir vacío. Regresamos a la orilla cuando el sol ya comenzaba a ponerse. Finn me ayudó a salir del bote y me preguntó: «Liv, ¿alguna vez has pensado en lo que quieres de la vida?». No respondí. En ese momento sentí que la pregunta no era para responderle a él, sino para responderme a mí misma. Cuando caminaba de regreso a casa, sus palabras no me dejaban en paz. Dentro de mí comenzaba a nacer una sensación con la que hacía tiempo no me encontraba. Era una inseguridad mezclada con miedo, pero también algo más, un débil destello de esperanza. A la mañana siguiente, Finn me envió un mensaje: «Prepárate, tenemos planes». Estaba frente al armario mirando mi ropa. Normalmente no perdía tiempo en eso. Los jeans y una camisa eran suficientes para todo lo que había en mi vida. Pero esta vez me detuve a pensar. Al ponerme un vestido ligero, de color azul claro, de repente me sentí diferente, como si intentara recordar cómo era ser yo misma. Finn me esperaba en la esquina de nuestra calle con un jeep alquilado. «¿Lista para la aventura?», me preguntó guiñando un ojo. Nos dirigimos hacia un pequeño pueblo del que me había hablado ayer. El camino serpenteaba entre colinas y con cada curva notaba cómo el ruido de la ciudad se quedaba cada vez más atrás. El pueblo resultó ser de cuento: calles estrechas de adoquines, casas con tejados de teja y macetas con flores brillantes en cada ventana. Todo allí estaba impregnado de paz, como si el tiempo pasara más despacio. «Tienes que ver esto», dijo Finn, invitándome a seguirlo con un gesto. Pasamos por un pequeño mercado donde los habitantes vendían sus productos: cerámica, miel casera, pinturas. Un lugar en particular llamó mi atención. Era una galería antigua con acuarelas exhibidas en las vitrinas. «¿Vamos a entrar?», propuso Finn al notar mi mirada. Dentro de la galería reinaba una penumbra y cada paso resonaba en los suelos de madera. Había pinturas por todas partes, en las paredes, en las mesas, incluso en el suelo. Parecía que cada lienzo cobraba vida si uno se detenía a mirarlo con atención. Me quedé paralizada frente a una de las pinturas. Mostraba un atardecer, similar al que había visto en el paseo marítimo ayer. Los colores eran tan vivos y brillantes que sentí que algo dentro de mí respondía: «Algo te ha tocado, ¿verdad?». Se oyó la voz de Finn detrás de mí. Yo comencé, pero no encontraba las palabras. Alguna vez quise pintar así. «¿Quisiste?», preguntó él. «Liv, eso es lo que te hace ser tú misma. ¿Por qué dejaste de hacerlo?». Desvié la mirada, sintiendo cómo una ola de vergüenza comenzaba a subir en mí. La vida, el trabajo, todo de alguna manera se fue. Pensé que ya no era importante. Finn me miró de tal manera que parecía intentar mirar dentro de mi alma. «Es importante», dijo él con voz baja pero firme.
Lo que te trae alegría es lo importante. No sabía qué responder. Todo lo que decía sonaba tan cierto, pero al mismo tiempo me asustaba. Vamos, te voy a mostrar algo, dijo él tomando mi mano. Salimos de la galería y nos adentramos en el pueblo. Allí, detrás de una pequeña colina, se abrió una vista impresionante. Campos verdes, los rayos dorados del sol extendiéndose hasta el horizonte y un viejo roble en medio de toda esa maravilla. Finn se sentó en la hierba e hizo un gesto para que me uniera a él. Venía aquí cuando era adolescente, comenzó. Este lugar siempre me ayudaba a encontrarme conmigo mismo. Lo miré. Su rostro, iluminado por la suave luz, me parecía al mismo tiempo familiar y nuevo. Ya no era solo un amigo de la infancia, era alguien que me recordaba quién fui en algún momento. Cuéntame sobre tus pinturas, le pedí. Comencé a contarle sobre mis primeros intentos de pintar, sobre cómo me inspiraban los paisajes marinos y los atardeceres, cómo, cuando era adolescente, soñaba con abrir mi propia exposición. Las palabras fluían sin esfuerzo y sentí como algo dentro de mí comenzaba a despertar. ¿Por qué ya no pintas?, preguntó él nuevamente. No lo sé. Al principio no tenía tiempo, luego todo lo demás parecía más importante. ¿Y qué puede ser más importante que tú misma?, dijo él. Esas palabras me golpearon. Lo miré y en sus ojos vi una fe inquebrantable en mí, en la persona que yo misma había perdido hace mucho tiempo. En ese momento, entre nosotros nació una conexión invisible. No era romántica ni amistosa, era algo más profundo, algo que me devolvía a mí misma. Cuando regresamos al pueblo, Finn me compró un pequeño set de acuarelas y un cuaderno. Debes empezar de nuevo, me dijo extendiéndome sus compras. Miré los objetos durante un largo rato, sin saber qué decir. En mi interior se encendió una extraña sensación, una mezcla de alegría y miedo. Gracias, susurré, apretando el cuaderno en mis manos. Mientras regresábamos a casa, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosas y naranjas. Observaba esa maravilla y en mi cabeza revoloteaban pensamientos. Fin, una y otra vez, me recordaba quién era y quién podría llegar a ser. En ese momento entendí, él no era solo mi amigo de la infancia, se había convertido en mi espejo, reflejando esa parte de mí que había estado demasiado tiempo oculta. Finn vino a buscarme cerca del atardecer. Llevaba una camisa blanca sencilla, desabrochada en el cuello y pantalones ligeros. Yo elegí un vestido que rara vez usaba, liviano, con un estampado floral, un poco más corto de lo que solía llevar. En ese momento me sentía diferente, más ligera, más libre. Te ves impresionante, dijo él cuando me acerqué al coche. Su mirada me hizo sonreír, pero también despertó algo más dentro de mí, algo que temía reconocer. El festival era en la playa, cerca del antiguo muelle de pesca. Ya desde la carretera se escuchaban los sonidos de la música y las risas. En el aire flotaban los aromas de pescado frito, maíz y algo dulce. La gente bailaba sobre la arena, los niños jugaban a las atrapadas y los adultos competían en la pesca. La atmósfera estaba impregnada de alegría. Esto me recuerda a la infancia, dije mientras pasábamos junto a los coloridos puestos. ¿Recuerdas cómo organizábamos nuestros mini festivales en el patio trasero?, preguntó Finn sonriendo. Asentí. Entonces poníamos pequeñas luces, hacíamos guirnaldas de papel y pretendíamos que el mundo entero observaba nuestra fiesta. Bailamos durante un largo rato, hasta que la música se hizo apenas audible debido al ruido de las olas. Finn me sostenía por la cintura y casi no notaba el paso del tiempo. Sus manos eran cálidas y seguras, sus movimientos suaves,
como si ya conociéramos esta danza desde siempre. Cuando comenzó una canción lenta, Finn me atrajo más cerca. Sentí su respiración rozando mi cuello y algo dentro de mi pecho dio un vuelco. Fue ese momento en que el tiempo parece detenerse. Liv, dijo él en voz baja, casi un susurro, ¿sabes lo importante que eres para mí? Levanté la vista y encontré su mirada. Era tan sincera que apenas podía respirar. Finn se inclinó y sus labios se posaron suavemente sobre los míos. No fue solo un beso, fue una liberación de todos los miedos, las dudas y las cadenas que yo misma me había impuesto. Cuando la música cesó, nos apartamos de la multitud y nos acercamos al agua. La arena estaba fría bajo nuestros pies y la luna se reflejaba en la superficie oscura del mar. Finn me sostenía de la mano y parecía que todo a nuestro alrededor se había detenido. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó señalando la escalera de madera que llevaba al antiguo faro. Asentí. Subimos por los escalones y llegamos a una pequeña terraza. Allí había un sofá de mimbre con cojines, cubierto por una manta ligera y una mesa vieja. Finn abrió una botella de vino que había traído consigo. Por nosotros, dijo él levantando la copa. El vino era seco y reconfortante. Hablamos, reímos, compartimos sueños y recuerdos. Sus palabras sonaban suaves, pero se adentraban profundamente en mi alma. ¿Recuerdas cómo soñábamos con escapar?, preguntó. Soñábamos con ir a un lugar donde nadie nos conociera y empezar de nuevo. Terminé yo sonriendo. Tal vez no sea una mala idea, dijo él mirándome con un desafío en sus ojos. No sabía qué decir. Sentía como si me faltara el aire para darme cuenta de lo cerca que estaba de mí en ese momento. Finn se inclinó hacia mí, abrazándome, y sentí el calor de sus brazos y su respiración cerca de mi rostro. Ese beso fue diferente, más profundo, más decidido. Me besaba como si temiera que desapareciera. El tiempo se desvaneció, dejando solo a los dos. Solo escuchaba el sonido de las olas abajo y mi respiración acelerada. Estábamos tan cerca que las fronteras entre nosotros parecían haber desaparecido. Finn tomó mi mano con cuidado, la levantó hacia sus labios y la besó. Luego, sin soltarla, me guió hacia el interior del faro. Allí, en las escaleras de madera, todo parecía irreal. El olor del aire salado, la luz de la luna filtrándose por las rendijas de las contraventanas y el calor de sus caricias. Pasamos la noche juntos, olvidando todo. No era solo cercanía, era una unión que no se puede describir con palabras. Cada uno de sus gestos hablaba de cuidado, cada mirada de ternura. Por primera vez en muchos años, me sentí deseada y viva. Cuando el primer rayo de sol entró en la habitación, abrí los ojos y vi a Finn durmiendo a mi lado. Su rostro estaba tan tranquilo como si finalmente hubiera encontrado lo que estaba buscando. Lo miré y los sentimientos dentro de mí me desgarraban. Era incorrecto, era hermoso. Era eso que tanto temía, pero también tanto deseaba. Empecé a darme cuenta de que vivía dos vidas. Durante el día era la esposa ejemplar, con las palabras, gestos y rutina acostumbrados. Pero en cuanto el sol comenzaba a ponerse, me convertía en otra persona, libre, auténtica. Con Finn nos encontrábamos cada vez más, eligiendo lugares apartados. El viejo muelle, callejones escondidos fuera de la ciudad, playas desiertas. Cada vez él traía consigo una chispa que me encendía. Reíamos, hablábamos sobre el futuro, paseábamos por la ciudad nocturna como si el tiempo y las obligaciones no existieran. Has cambiado, dijo él un día, cuando estábamos sentados en la cima de una colina, observando cómo la ciudad se sumergía en la niebla vespertina. ¿En qué sentido?, pregunté.
sorprendida por sus palabras. Feliz, respondió él, mirándome como si pudiera ver mi alma entera. Sus palabras me calentaban, pero al mismo tiempo crecía dentro de mí una sensación inquietante. Cada vez que regresaba a casa, la culpa se volvía más pesada. Veía cómo David intentaba ser atento, dejaba notas en la nevera, preguntaba cómo había ido mi día. Pero esos gestos, que antes me parecían cálidos, ahora se sentían como un peso. Una noche, durante la cena, de repente levantó la cabeza de su plato y dijo: «Últimamente llegas tarde, ¿está todo bien?». Su voz era tranquila, pero en sus ojos vi la preocupación. Sí, claro, simplemente a veces necesito dar un paseo, estar a solas, dije, evitando su mirada. Asintió, pero sentí que no estaba satisfecho con mi respuesta. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo me invadió. Intenté distraerme, sumergirme en la rutina, pero los encuentros con Finn se convirtieron en mi único verdadero refugio. Él me sugería huir, empezar de nuevo en algún lugar lejos de estas calles grises, lejos de los viejos compromisos. ¿Lo quieres?, me preguntó un día. Me quedé en silencio. La respuesta estaba dentro de mí, pero decirla en voz alta era demasiado aterrador. Mientras tanto, David se volvía cada vez más atento. Comenzó a hacer más preguntas, me invitaba a cenas, proponía pasar los fines de semana juntos. Vi en sus ojos un deseo sincero de recuperar lo que alguna vez perdimos, pero eso solo intensificaba mi lucha interna. «¿Te ves cansada?», dijo un día mientras preparaba té. «Tal vez necesites unas vacaciones. Podríamos ir a algún lugar». «Lo pensaré», respondí, tratando de ocultar que en ese momento mi corazón latía con ansiedad. La culpa no me dejaba en paz. Intentaba mantenerme, pero por la noche, cuando estaba sola, los pensamientos sobre David y Finn se entrelazaban, llenando mi cabeza. Una noche no pude dormir y fui a la cocina. David estaba allí, recostado en la mesa, con una taza de café en las manos. «Estás escondiendo algo, Liv», dijo él en voz baja, sin levantar la cabeza. Esas palabras me golpearon como un trueno en medio del silencio. Me quedé en la puerta sin poder responder y él levantó la mirada hacia mí, con tanta fatiga y dolor en sus ojos que sentí como algo dentro de mí se rompía. Mi vida doble empezó a desmoronarse y supe que esto no podía continuar. David estaba en la puerta de la galería. Sus ojos oscilaban entre Finn y yo, como si intentara entender qué estaba sucediendo allí. No podía apartar la mirada de su rostro, donde se mezclaban la ira y el dolor. Su respiración era entrecortada y sentí cómo me apretaba el pecho al darme cuenta de lo que le había hecho. «Liv, ¿qué está pasando?». Su voz temblaba como un instrumento viejo que necesita afinación. Yo me quedé allí, sin saber qué hacer, qué decir, cómo explicar todo lo que había pasado entre nosotros en las últimas semanas, cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿De qué podía hablar con él si las palabras perdían todo su sentido en esta situación? Finn estaba cerca, en silencio, pero sentía cómo la tensión entre nosotros aumentaba. Él estaba tan cerca que me hacía sentir como todo a mi alrededor se derrumbaba. Los segundos se estiraban como una eternidad. No podía mirar a David a los ojos. Él esperaba una respuesta, pero yo no sabía qué decir. Todo lo que había construido se estaba derrumbando ante mis ojos. «Liv, no es lo que piensas», intenté decir, pero mi voz era tan baja que no sonó convincente. David dio un paso al frente. Sus ojos ardían y en su mirada vi tanto decepción como la culpa que me echaba. Probablemente pensaba que lo había traicionado, pero no era así. Mis sentimientos estaban tan confundidos y tal vez esa confusión nos había llevado hasta aquí.
¿No es lo que pienso?, susurró claramente, luchando por mantener el control. Liv, siempre fuiste honesta conmigo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tuve que enterarme de esto así y no de tus labios? Lo ocultaste de mí, como si pensases que no lo entendería. Finn seguía en silencio. Sabía que este momento solo me pertenecía a mí y a David. No intentaba intervenir, pero probablemente sentía el dolor por dentro. Capté su mirada y noté cómo su rostro se tensaba. Él sabía que la situación estaba a punto de salirse de control. Dando un paso atrás, me apresuré a presionar mis manos contra mis costados, como si intentara mantenerme en ese momento. Necesitaba encontrar palabras para justificar mis actos, pero no venían. David, lo siento mucho, dije tratando de calmarme. Todo es tan complicado. No es lo que piensas. Yo no quería traicionarte. Él no apartó la mirada y sus manos se apretaron en puños mientras veía cómo una gota de sudor aparecía en su frente por la tensión. Él esperaba una explicación, pero no podía encontrar las palabras adecuadas. No querías traicionarme, repitió, como si tratara de entender lo que quería decir. Pero me traicionaste, Liv. Traicionaste todo lo que habíamos construido. Sentí cómo el mundo a mi alrededor se derrumbaba. Mi propio mundo, el que había intentado mantener, ya no era real. Era como estar al borde de un acantilado y darme cuenta de que no podía volver atrás. Te amo, David, finalmente dije, sin poder mirarlo a los ojos. Pero yo ya no puedo vivir como antes. No fue justo ni contigo ni conmigo misma. Estoy confundida. David guardó silencio. Vi cómo contenía sus emociones, cómo le dolía. Dio un paso atrás y por un momento miró a Finn, como si intentara entender qué estaba pasando. ¿Estás confundida?, repitió, y en su voz había amargura. Estás confundida desde que comenzaste a ocultarme la verdad. Estás confundida desde que encontraste la fuerza para empezar algo con él, en lugar de hablar conmigo. Con cada una de sus palabras sentí cómo me herían. Tenía razón y no podía defenderme. David no quería esto, susurré, y en ese momento supe que lo había perdido. Perdí todo, porque, aunque él me perdonara, ya no era la misma persona que antes. Mi traición nos había cambiado para siempre. Suspiré y me acerqué al borde del pasillo. De repente, todo se volvió silencioso, como si el espacio se hubiera detenido, y me encontré entre dos mundos, el que había sido y el que era ahora. Sabía que ya no podía regresar. Adiós, David, dije, y mi corazón se detuvo por un momento. Nunca quise causarte dolor. David no respondió, solo me miró mientras me alejaba, y su sombra permaneció en el lugar donde habíamos estado unos minutos antes. Estaba sentada en la habitación oscura. Solo la luz de la lámpara de escritorio iluminaba los contornos de mis cuadros, que ahora me parecían algo lejano y ajeno. Antes eran mi salvación, pero ahora no podía entender qué significaban para mí. En algún momento busqué en ellos un sentido, pero ahora todo era difuso, como una niebla que no me dejaba. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Otro mensaje de Finn. Ya lo había leído varias veces, cada vez con la esperanza de que las palabras que escribía fueran más fáciles de aceptar. Liv, habla conmigo. Podemos empezar de cero. Quiero estar contigo. Pero sabía que no podía tomar una decisión tan fácilmente. Sería demasiado sencillo. Cerré los ojos y ante mí apareció David. Su rostro, que tanto amaba, ahora estaba frío y distante. Él esperaba una explicación, pero ¿qué podía decir? ¿Que todo fue solo un intento de encontrarme a mí misma? ¿O que realmente me equivoqué al traicionarlo? Ni siquiera podía admitir para mí misma que tal vez no lo amaba tanto como pensaba antes.
Todo eso era extraño y aterrador. Me levanté y me acerqué a la ventana. Las calles estaban vacías y en el aire flotaba un silencio frío. Pensaba en lo que me esperaba si tomaba una decisión. Si me quedaba con David, viviría con el peso de la culpa, sabiendo que no podría devolver lo que había sido. Si elegía a Finn, seguiría escondiéndome de mí misma, construyendo un nuevo mundo sobre la arena. Y si decidía estar sola, tal vez podría aclararme, finalmente entender quién era en realidad. Recordé las palabras que alguna vez me dije: sé honesta contigo misma. Pero, ¿qué significa eso ahora? Ser honesta es quedarme con David porque es lo seguro, o arriesgarme y elegir algo nuevo, algo que siempre me fue ajeno. En ese momento entendí que no podía esperar de los demás lo que no podía darme a mí misma. Ya no podía ser la mujer de alguien ni la esposa de alguien. Tenía que ser yo misma. Vivir mi vida, encontrar en mí la fuerza para empezar de nuevo, sin mirar atrás a las expectativas ajenas. Me senté en la cama y dejé el teléfono a un lado. Leí una vez más el mensaje de Finn y cerré los ojos. No sabía qué haría mañana, pero en ese momento tomé una decisión. Ya no dependería de los demás para sentirme viva. Este era mi camino y debía recorrerlo sola para entender realmente quién era. Mañana será un nuevo día y en él seré solo yo misma. Gracias por mirar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.